Bienvenidos a esta quinta sesión de estudiando a San Pablo, apóstol y misionero. Está organizada por la CDP de Jerez. Bienvenidos todos de todas partes y saludar al padre Juan Carlos González del Cerro, prior de esta casa del Real Convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Y dejándonos de historia y sin dilación, me levanto de su portátil y él empieza la disertación. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta quinta sesión de Estudiando con San Pablo, como ha introducido muy bien Manolo. Bueno, pues estamos ya en la recta final de este cursillo sobre los escritos de San Pablo y sobre la figura de San Pablo, y entramos ya en una carta muy importante. Hombre, todas las cartas de San Pablo son fundamentales, como estamos viendo, importantes, pero si tenemos que subrayar especialmente una, si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que subrayar esta, la carta a los romanos. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por la carta a los romanos. Bien, nos acercamos, como tenéis ahí indicado en la diapositiva, al más importante de los escritos paulinos. No porque aporte grandes novedades o porque se trate de una reflexión más profunda que las anteriores, sino por ser escrito de síntesis y de madurez. Con gran probabilidad es la última carta de Pablo cronológicamente. Con gran probabilidad. Para algún exégeta, en concreto para Günther Borkamp, un exégeta alemán, la carta a los romanos sería como el testamento de Pablo. Por tanto, bueno, pues es muy significativa, muy importante, es como un pequeño tratado de teología en el que se puede observar el pensamiento de Pablo ya de una forma sintética o incluso sistemática. Bien, ocasión de la carta. ¿Por qué escribe Pablo esta carta a los romanos? Es la carta paulina que más nos informa sobre sí misma, sobre cuándo, dónde y por qué se escribió. Según Romanos 15, 19, 23, Pablo considera, esto es un dato muy importante, Pablo considera que su trabajo misionero en torno al mar Egeo está concluido, es decir, su trabajo misionero en la zona del Asia Menor y de Grecia. Considera que está concluido. Ha dejado implantada la iglesia en las grandes ciudades griegas y quiere ahora dirigirse a donde todavía no hayan ido misioneros cristianos, concretamente a España, la parte más occidental del imperio. Por tanto, Pablo redacta esta carta en un momento en el que está planeando un gran cambio en su actividad apostólica. Bueno, pues está evangelizada, vamos a decir, la parte oriental del imperio. Vamos ahora, dice Pablo, con la parte occidental, la zona más occidental. Vamos a llegar hasta Hispania. A España quiere ir pasando por Roma, que ya hace años quería haber visitado. Es quizá un signo de la importancia que va teniendo la comunidad cristiana de Roma, tal vez sencillamente por ser la capital del imperio. Pero antes de realizar este viaje, Pablo debe terminar su última tarea. ¿Cuál es la última tarea? Llevar a Jerusalén la colecta realizada en Macedonia y Acaya. Pablo da mucha importancia a esta colecta, que es signo de comunión entre sus comunidades y la Iglesia Madre de Jerusalén. Él así, con esta colecta, cumple con una de las determinaciones de aquel concilio primero, el concilio de Jerusalén o la asamblea de Jerusalén. Y además, como él ha explicado ya y tuvimos ocasión de estudiar en la segunda carta a los Corintios, tiene esta colecta ese valor tan grande de la comunión y de la unidad.
Todo parece indicar que estamos en el invierno del año 57-58 aproximadamente, durante la última estancia de Pablo en Corinto, de donde partirá seguramente al final del invierno rumbo a Jerusalén. Bien, pues ahí en Corinto, ya con tranquilidad, sin ambiente como por ejemplo el de la carta a los Gálatas, que va a tratar, el tema de la carta a los romanos es el mismo que el de la carta a los Gálatas. Lo que pasa es que la carta a los Gálatas, como vimos en la sesión pasada, Pablo lo aborda desde un contexto polémico y sin embargo aquí no, desde un contexto mucho más sereno, mucho más tranquilo, sin tener que defenderse él de ninguna acusación y sin ningún, y fuera de un contexto, como digo, complicado, polémico, sino pues, es una carta de presentación a la Iglesia de Roma. La carta a los romanos, tal como está estructurada y redactada, indica que se ha tomado tiempo para llevarla a cabo, o sea, que la ha pensado y pues se ha tomado el tiempo necesario para escribirla bien. Su amplitud, profundidad y sistematicidad dan razón de ello. Por eso es como un tratadito de teología, la síntesis de la teología de Pablo. Si quisiéramos así, de forma rápida, sucinta, estudiar la teología paulina, directamente a la carta a los romanos. Destinatarios, vamos a ver quiénes son estos romanos, ¿no? Esta comunidad cristiana de Roma. La comunidad de Roma no ha sido fundada por Pablo. Pablo desea conocerla hace tiempo, es una comunidad que ya está fundada, como nos dice la carta. Sobre el origen de esta comunidad de Roma no hay noticias concretas. Una posibilidad pudo originarse con la presencia en Roma de cristianos procedentes del judaísmo. Algunos estudiosos incluso apuntan la posibilidad de relacionar su fundación con la posible presencia de judíos de Roma el día de Pentecostés, cuando comienza la predicación de la Iglesia. La comunidad de Roma debió ser, por tanto, en su origen, principalmente judeocristiana, pero posteriormente entrarían a formar parte de ella cristianos procedentes del paganismo. Por tanto, tenemos una iglesia en la que están las dos grandes facciones del cristianismo primitivo. Los que proceden del judaísmo, judeocristianismo, y los que proceden del paganismo. En Roma existía una judería muy numerosa y muy importante. Tácito y Suetonio, que son historiadores romanos, dan fe de la presencia del cristianismo entre los judíos de Roma. Y especialmente este último, Suetonio, habla de las disputas entre ambos grupos, judíos y cristianos, y de la expulsión de los judíos que lleva a cabo el emperador Claudio. Después de este acontecimiento es cuando la comunidad romana se recompondría con más presencia gentil, como nos hemos referido antes. Objetivo de la carta. Vamos a ver. La primera intención de Pablo al escribir la carta a los romanos es la de presentarse a la comunidad, preparándose así una buena acogida para cuando la visite, porque él ya tiene su plan. Roma va a ser el centro neurálgico de esta evangelización que él proyecta en la parte occidental del imperio. Pablo, como vemos, es un fuera de serie en cuanto a apóstol. Ya ha terminado una parte, toda la parte oriental del imperio, como hemos dicho, ya está evangelizada, pues venga, vámonos a otro sitio. Pablo, tremendo, tremendo. Bien, pues Roma va a ser el centro neurálgico. Desde ahí él va a organizar la misión y va a partir para toda esa misión hacia la Galia, Hispania, es decir, toda esa parte occidental del Imperio Romano. Bueno, pues por eso se presenta, a través de esta carta, se presenta a la comunidad de Roma, para que le acojan bien. También Pablo, con su carta bien elaborada, quiere, ya antes de su visita, eliminar todo prejuicio o rumor que pudiera haber sobre él, a sabiendas de que existían esos rumores en el judeocristianismo, como hemos visto en la carta a los Gálatas. Bueno, pues yo no sé qué imagen tendrán de mí estos cristianos de Roma, no sé si han oído hablar de mí, no sé si, pues, qué críticas o qué cosas han oído. Pues yo, a través de esta carta, me presento a la comunidad, pues,
con toda veracidad, que me conozcan a mí por el testimonio mío, no por el testimonio de otros que no sé, pues cómo me van a presentar o qué imagen tienen los cristianos de Roma de mí. Por eso esta carta le sirve a Pablo para presentarse ante esta comunidad y así pues tener una buena acogida, que es lo que quiere, para que le sirva a su propósito apostólico. Desde ahí el situarse y poder programar toda la evangelización de la parte occidental del imperio. Sabe que no es una comunidad de las suyas, pero quiere establecer un contacto con ella, compartir la fe y, como dice él, intercambiar dones espirituales. La estructura de la carta. La estructura de la carta es perfecta. Tiene una introducción. En esa introducción constatamos los siguientes elementos. Una presentación con querigma arcaico. ¿Qué quiero decir con querigma arcaico? Bueno, pues Pablo introduce la carta con una frase que sintetiza el querigma cristiano. Ya sabemos que el querigma cristiano, el anuncio de la fe, es el anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Bueno, pues utiliza ya una fórmula que se usaba en la iglesia, por eso querigma arcaico, porque ya se utilizaba esta fórmula para hablar del misterio pascual. Luego, la mención de los destinatarios con elogio, saludo, acción de gracias y oración. Es una introducción bastante contundente y bastante larga. Luego vendría el cuerpo de la carta, muy bien estructurado en su parte doctrinal, 1.18 al 11.39, y la parte parenética o exhortativa, 12.1, 15.13. Después ya las conclusiones, recomendaciones y saludos finales, 15, 14, 16, 24, y al final una doxología, que incluye el apóstol. Una doxología es un texto de glorificación a Dios. Doxa en griego es gloria, ¿no? Bueno, pues una breve doxología. Son 2 versículos. Capítulo 16, versículos 25 al 27. Vamos entonces a entrar de lleno en la teología y enseñanza de la carta a los romanos, después de este preámbulo, después de esta introducción a la misma. Bien, primer punto de la teología y enseñanza que encierra la carta a los romanos: el evangelio de la gracia. Desde que Pablo ha conocido a Cristo, ha sentido, vivido intensamente y predicado una cosa: por pura gracia habéis sido salvados. Esto lo he experimentado, ya lo decíamos. Vamos a conectar mucho con la carta a los Gálatas, que estudiamos el otro día, porque os digo que es prácticamente la misma reflexión. Bien, pues por pura gracia habéis sido salvados. Este es el corazón del Evangelio. Dios nos salva por gracia. Y él lo ha experimentado, claro que sí, camino de Damasco. Esa experiencia ha determinado toda su vida y por tanto él sabe de la fuerza de la gracia y de la acción poderosa de la gracia. Por pura gracia habéis sido salvados. Y no solamente eso, la acción de la gracia, sino que la gracia, es don, un don hermoso y gratuito que parte de Dios. La iniciativa es de Dios. La salvación, efectivamente, es don de Dios en Cristo. A través de Cristo, Dios se ha manifestado claramente como amor que salva, en gracia liberadora y no bajo la esclavitud de la ley. Es más, la misma ley ha sido liberada y plenificada en el mandamiento del amor. Pablo ha vivido en profundidad la experiencia de la gratuidad. Precisamente él, el observante de la autosalvación. Pues venga, cumplo la ley y me salvo. La autosalvación, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pues él ha vivido en profundidad la experiencia de la gratuidad. Y lejos de renunciar a esta vivencia del Evangelio de la gracia, la predica y la anuncia a todos, gentiles y judíos, los que como él antes viven bajo la ley, o los que viviendo ya en el horizonte de la gracia sienten nostalgia de la antigua pedagogía de la ley, los judaizantes. A unos y a otros les anuncia, a todos, judíos, judaizantes, cristianos procedentes del paganismo, a todos anuncia el evangelio de la gracia. En medio de estos anuncios y controversias,
él sigue viviendo profundamente esta experiencia y madurándola desde su propia reflexión. Y es precisamente la carta a los romanos donde ya manifiesta al respecto una madurez irrenunciable. El evangelio que Pablo vivió y vive, anunció y anuncia, ha defendido y defenderá, no es otro que este, el de la gracia, centro y novedad del seguimiento de Cristo. Hemos sido salvados por gracia de Dios. Bien, vamos a ver ahora un poquito más, vamos a profundizar del Evangelio de la Gracia. Segundo punto, la salvación es gracia de Dios por la fe en Cristo. Gracia y fe, como decíamos el otro día en la carta a los Gálatas. La gracia que por la fe en Cristo salva y justifica al ser humano es el centro del mensaje de Pablo y es lo que desarrolla profundamente en esta carta. El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, tanto judío como griego. La salvación no es, por tanto, un asunto de raza, sino de fe. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. Esta es la cita de Habacuc que Pablo comenta en esta carta. Lo mismo que el ejemplo de fe de Abraham. La fe es lo que le valió la justificación. ¿Qué nos hace justos? ¿Qué nos hace santos a nosotros que éramos pecadores? Nos hace justos la gracia de Dios por la fe en Cristo. Creyendo en Cristo, pues viene a mí la acción poderosa de la gracia de Dios que me salva, que me hace justo, que me justifica, que me cambia. Paso ontológicamente de ser pecador a ser justificado, a ser salvado. La salvación es don. Ahí está, por eso es gracia, don. No es merecimiento, porque todos estábamos afectados por el pecado. Todos pecaron. Entonces, Pablo parte de esta premisa. Todos pecaron, todos. ¿Los judíos también que vivían bajo la ley? Sí, todos pecaron, judíos y gentiles. Y por tanto Dios tuvo a bien, a través de su Hijo, salvarnos por gracia. Y por eso nosotros lo que nos cabe para acoger ese don maravilloso, esa iniciativa gratuita de Dios, lo que nos cabe es creer. Por la fe, como he dicho, viene a nosotros como lluvia, como si fuera una lluvia que nos cae y nos limpia, viene a nosotros la gracia de Dios. Bueno, todos estábamos afectados por el pecado. Pablo lo dice con estas palabras en la carta a los Romanos. Todos, estas palabras fuertes, todos somos objeto de la cólera de Dios. Todos estamos envueltos en la nube del pecado. Nadie, ni los que caminan bajo la ley, pueden presentarse ante Dios como justos. Nadie estaba libre de pecado, ni los judíos. Pablo, por tanto, postulando esto, rompe con el concepto judío de justificación, de salvación, según el cual Dios salva al justo que cumple la ley, e igualmente a quien puede presentar un comportamiento justo ante él desde sus obras. Bueno, pues Pablo se distancia de este concepto, inaugura una idea nueva de justificación. ¿Cuál es? La justicia de Dios que hace justo al hombre como misterio de gracia, no por los méritos de las obras. Pero Pablo dice, ¿pero qué obras vamos a presentar ante Dios que le obligue a Dios a justificarnos? ¿Pero qué obras? Pero si todos pecamos. Y los judíos también, porque no cumplen la ley, aunque la tengan ahí. Por tanto, todos éramos pecadores. Y es Dios el que en su infinita grandeza y misericordia tiene a bien salvarnos. O sea, no hay nada de merecimiento en la gracia. Es todo gracia, es todo don, es todo gratuidad. Las obras vienen después. Las obras no causan la gracia, sino que son el fruto de la gracia. La gracia es don maravilloso de Dios. Y ahora, como Dios me transforma, me hace que pase por gracia de mi situación pecadora a mi situación de justificado, pues entonces ahora, en cuanto justificado, hecho justo por la gracia de Dios, yo puedo obrar el bien, cosa que no podía hacer antes. ¿Qué obras vamos a presentar a Dios? ¿Qué méritos teníamos nosotros para presentar ante Dios para que nos salvara? O para obligar a Dios a la salvación.
Dios nos salva porque quiere. Y esta es la grandeza de Dios. Dios quiere salvarnos. Dios nos ama y ve precisamente nuestra situación pecadora, que no tiene mérito ninguno. No tenemos mérito ante Dios, pero aún así Él precisamente pues tiene a bien a bajarse a nosotros, tiene a bien salvarnos en Cristo, nos transforma por la fe en Jesucristo, y transformados por la fe en Jesucristo y la acción de la gracia de Dios, entonces podemos obrar el bien, podemos presentar a Dios las obras. Claro que hay que obrar el bien y claro que esta transformación interior del hombre se tiene que notar en la vida nueva, la de las obras de la gracia, pero como consecuencia, no previa a la gracia, sino como consecuencia de la acción transformadora de la gracia de Dios en nosotros. Pero importante esto, Dios tiene la iniciativa y la situación de todos era la de pecado y nos mira con misericordia y entonces, por gracia, nos salva en Cristo, capacitándonos de verdad, ahora sí, por el Espíritu Santo que hemos recibido para hacer el bien, para las buenas obras. Esta justicia divina, lejos de condenar, nos podía haber condenado. Bueno, pues lejos de condenar, se ha puesto manos a la obra en la reconstrucción de la humanidad por Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios entra en nuestro barro y lo modela de nuevo. Lo modela para que esa imagen divina que Él ya ha impreso en el ser humano desde la creación, vuelva otra vez a resurgir, vuelva otra vez a brillar del hombre. Había perdido brillo por causa del pecado, pero ahora vuelve a brillar por esta acción poderosa de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. La justicia divina nos habla, por tanto, de un Dios justo, bueno, inmensamente misericordioso y compasivo hacia los que estaban en vías de perdición. Esta gracia salvadora se otorga a todos por la fe en el crucificado. Por eso la gracia y la fe son fundamentales. La gracia es el don benevolente de Dios, el don gratuito de Dios que viene a salvarnos a través de Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, por tanto me hago partícipe de ese don maravilloso de Dios, que es la salvación. Gracia y fe, la fe en Jesucristo. No cabe ante Dios gloriarse de las propias obras, pero ¿de qué obras nos vamos a gloriar ante Dios? Aquí podríamos traer a colación, para entender esto bien, la parábola del fariseo y del publicano. Tú fíjate, ¿qué dice Jesús en esta parábola lucana del fariseo y del publicano? Bueno, pues dos hombres que van a orar al templo. Uno entra, el fariseo, y se pone, ¿qué? Pues eso, a gloriarse ante Dios de las propias obras. Mira, porque yo hago tal, mira, porque yo no sé cuánto, mira. Pues estás cayendo en un orgullo que ya ha tirado por tierra todo eso bueno o aparentemente bueno que presentas. Esa soberbia y ese orgullo es un pecado mayor, todavía dice Pablo, un pecado mayor. O sea, el presentarse ante Dios con exigencias, decir, mira, ¿cómo lo hago todo bien? Pues tú me tienes que salvar. Eso es todavía peor. Y luego, el publicano, ¿qué hace el publicano? Se reconoce pecador. Y entonces no se atreve ni a ir más adelante, se queda en la puerta, se queda al final, golpeándose en el pecho y diciendo, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y dice Jesús, ¿quién creéis que que volvió justificado a su casa? ¿El fariseo, o el publicano, que se reconoce pecador y que ante Dios se humilla y que reconoce pues lo que es? Pues mira, Señor, soy barro y soy un desastre. Pues dice, no el otro encima, ¿qué obras vas a presentar a Dios? Y encima se lo vas a presentar así, con ese orgullo y con esa soberbia. Pues entonces ya estamos. Si la raíz del pecado es la soberbia, seréis como dioses. Ay, seréis como Dios, pues muerdo la manzana. Ya está, seréis como dioses. Con soberbia vamos a presentarnos ante Dios. Tú me tienes que salvar porque yo lo hago todo bien. Ay, seguro que siempre hay un hueco y no lo haces todo bien. Bueno, pues esta es la cuestión. No cabe ante Dios gloriarse en las propias obras, sino el agradecimiento a aquel que por el Hijo ha derramado su justicia gratuitamente para todos. Esa es la actitud ante Dios. Darle gracias. Señor, éramos pecadores, pero tú a través de tu Hijo no, has derramado tu gracia abundantemente y gratuitamente sobre todos nosotros y sin mérito por nuestra parte. Abraham es modelo de la fe.
A Abraham se le prometió ser padre de multitudes por la fe que mostró a Dios. Una fe puesta a prueba por el mismo Dios. Acordaos hasta dónde estira un poco Dios a Abraham. Mira, después de darle el hijo de la promesa a Isaac, ahora me lo das en sacrificio. Madre mía. Claro que Dios no lo iba a hacer, como no lo hizo, pero a veces nos pone un poco en ese brete para probarnos hasta dónde llega la fe, ¿no? Hasta ver, para acrisolar y purificar esa fe. Pues Abraham ahí acrisoló en esa prueba su fe. Bueno, pues por eso se convirtió en modelo de creyente, ¿no? Todos los que viven de la fe serán hijos de Abraham, auténticos hijos de Abraham. No solo los que se circuncidan, es decir, los judíos, y cumplen la ley judía. Abraham no puede ser padre de multitudes por la circuncisión y la ley, que son criterio de exclusión, porque claro, por la circuncisión y la ley hablamos de un pueblo, solamente el pueblo judío, hay muchos que se quedan fuera, por eso es criterio de exclusión, sino por la fe, que es criterio de inclusión. Por la fe, muchos pueden pertenecer a este pueblo de Dios, que tiene como rasgo distintivo la fe. Y que va a ser la Iglesia, este nuevo Israel, este nuevo pueblo de Dios, que efectivamente es el pueblo de la fe. La fe, criterio inclusivo, mientras que la circuncisión y la ley es un criterio exclusivo, que excluye a unos. Por el don de la justificación que nos viene de la fe en Cristo, experimentamos el amor de Dios que salva y perdona. Insistimos, no por mérito de la humanidad, sino por iniciativa suya. Por esta acción maravillosa de Dios, a través del misterio pascual de Cristo, es decir, a través de su muerte y resurrección, podemos, ahí está, renacer a una vida nueva, a una nueva esperanza, destruidos en nosotros el pecado y la muerte. El pecado y la muerte nos tenían en una infraexistencia, mientras que ahora, destruidos por la muerte y resurrección de Cristo, el pecado y la muerte, hemos renacido a una vida nueva. Es la vida de justificados, la vida de la gracia. Hemos cambiado, hemos pasado de una situación pecadora a una situación de justicia, de justificación, de salvación, que nos transforma. No es simplemente que Dios nos declara justos, es que nos hace justos. Hay una transformación interior. La santidad cristiana, ¿no? Es la obra del Espíritu en nosotros, nos transforma a imagen de Cristo, para que lleguemos nosotros desde Cristo, efectivamente, a cumplir esa vocación, de vivir a imagen y semejanza de Dios, como habíamos sido creados desde el principio. Por el sacramento del bautismo alcanzamos esta vida nueva. Los bautizados son los que viven la fe en el Dios que en Jesús ha cumplido sus promesas y se conduce ya ellos por un camino nuevo, el camino del amor, no el camino de la ley judía, sino el camino del amor, que ha venido a plenificar precisamente la ley antigua. Incorporados a Cristo, participan de la nueva humanidad, muertos al pecado y vivos para Dios. A través del sacramento del bautismo nos hacemos partícipes. El sacramento del bautismo es el sacramento de la fe que nos hace partícipes del misterio pascual, del misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que nos reviste de nuevo, que nos hace nuevos, y que pone delante de nosotros un camino nuevo, no el camino del pecado y de la muerte, sino el camino de la salvación y de la gracia. Pues este nuevo nacimiento es el que vamos a renovar precisamente esta próxima Pascua. En la vigilia pascual renovaremos el sacramento del bautismo y nuestros compromisos bautismales, participando en la muerte de Cristo e igualmente en su resurrección, que nos hace criaturas nuevas. El Espíritu derramado en los corazones de los creyentes es el que guía ese camino de conformación con Cristo, que es la vida cristiana, para alabanza y gloria de Dios. Esto es lo que verdaderamente glorifica a Dios, que nosotros acojamos el don de su gracia en Cristo por la fe en Él.
Bien, pues como veis, muy densa, esta carta a los romanos, y lo hemos sintetizado. Y como veis, pues prácticamente igual que lo que explicamos el otro día en la carta a los Gálatas, lo que pasa es que aquí Pablo pues, lo hace más serenamente y de una forma como más sistemática que en la carta a los Gálatas. Bien, gracia y fe, salvación en Cristo. Otro tema importante de la carta a los romanos es el pueblo judío. Bueno, ¿y ahora qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo judío? Que se ha quedado ahí un poco remolón, no acepta a Jesucristo y por tanto, ¿qué pasa con él? Bueno, pues Pablo aquí hace una reflexión interesante. Pablo en esta carta a los romanos habla del pueblo judío y le otorga su primacía en el orden de las promesas. O sea, reconocen la importancia que tiene el pueblo judío en la historia de la salvación porque ha sido el pueblo al que Dios le ha hecho depositario de las promesas de salvación. Estas promesas de salvación se han cumplido en Cristo. Ahora bien, el pueblo judío no acepta a Cristo. Bueno, ¿qué hace Pablo? Pablo ora para que el pueblo judío acoja a Cristo y vea en él el cumplimiento de sus esperanzas y promesas. No tiene una visión pues bonita sobre su propio pueblo. ¿Cómo va a rechazar a su propio pueblo, su propia raza? Pero él lo que dice, ya quisiera yo, efectivamente, que ellos, que ese velo que cubre ahora sus mentes, pues se les retire para que puedan contemplar la belleza del rostro de Cristo y que el rostro de Cristo les ilumine. Pero ahora dice, todavía un velo cubre sus mentes. Lo que quiere, por lo que Pablo ora y aboga, es para que un día, lo mismo que él ha llegado a la verdad, que también su pueblo pueda alcanzar esta verdad, Cristo como el Mesías prometido, Salvador y Redentor esperado. Es el deseo profundo de Pablo para Israel, que experimente lo mismo que él un día experimentó y le hizo cambiar radicalmente. Pablo siempre ha predicado primero en las sinagogas de las ciudades donde ha fundado iglesias, como ya hemos tenido ocasión de ver. Primero el mensaje a los judíos, claro, por ser los depositarios de las promesas, y luego a todos, porque estas promesas no son de Israel, no son patrimonio de Israel, sino para toda la humanidad. Judíos y gentiles son iguales ante el Evangelio. Pero es verdad que el pueblo judío prerrogativa, por lo menos en el anuncio. Otra cosa es que ya ellos no lo acojan, no acojan a Cristo, no acojan el anuncio, pero tienen prerrogativa de que les sea anunciado a ellos primero, porque es el pueblo depositario de las promesas. Bien, pues eso, que este pueblo un día pueda alcanzar la luz de Jesucristo, como Pablo ha experimentado. Otro tema de la carta a los romanos, la unidad de la Iglesia. Pablo es firme en sus planteamientos teológicos, en el Evangelio de la Gracia, la salvación por la fe en Jesucristo, la justificación del hombre como iniciativa de Dios a través de la fe de Cristo y su misterio pascual. Eso es irrenunciable. Ya no sirve la circuncisión, ya la ley judía ha quedado atrás ante Cristo y la nueva ley del amor. Esto es irrenunciable. Este es el corazón de la fe cristiana y Pablo no renuncia a ello ni por asomo. Por tanto, es firme en sus planteamientos teológicos. ¿Y eso qué le ha provocado? Como ya vimos en otras cartas, y especialmente en la carta a los Gálatas, le ha provocado enfrentamientos con otros grupos cristianos, especialmente estos cristianos judaizantes que siguen flirteando con el judaísmo. Bueno, aún así, Pablo busca la comunión de las iglesias con la iglesia madre. Podrá criticar a los cristianos judaizantes que a su vez le critican a él, podrá tener fricciones con algunas comunidades, pero por encima de todo la unidad de la iglesia. Que Pablo siempre busca por encima de todo la comunión de las iglesias entre sí y de todas con la iglesia madre que es la iglesia de Jerusalén. La preocupación por la colecta que aparece en esta carta es prueba de ello. Él teme que las últimas tensiones que ha habido con algunos grupos, con algunas comunidades, con la Iglesia Madre de Jerusalén, no sea bien recibida esta colecta. Pablo insta a los romanos a orar para que estos propósitos salgan bien y por encima de las disensiones o diferencias verdaderamente brille la unidad de la Iglesia toda, que es el cuerpo de Cristo. Pablo ha tenido ocasión de explicar de una manera extraordinaria en la primera carta a los Corintios.
La Iglesia, que es el cuerpo del Señor, debe estar unida. Esta expresión paulina de la carta a los Romanos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Después de la parte teológica vienen las exhortaciones. Esta carta tiene una segunda parte que es de moral, de comportamiento, de la doctrina a la vida. Hemos explicado cuál es la doctrina de la gracia, cuál es la importancia de la fe. Bueno, pues ahora eso tiene unas implicaciones en la vida. Claro, esto se tiene que notar. La vida del hombre justificado, del ser humano hecho nuevo por el misterio pascual de Cristo, se expresa en la vida, tiene un comportamiento concreto, esas obras. Ahora vienen las obras. Después de afirmar la gracia, ahora vienen las obras. Las obras son las que atestiguan efectivamente el cambio radical, sustancial que se ha producido en nosotros por la gracia y por la fe. Bien, aparte de la doctrina, Pablo en esta carta, como en otras, exhorta a los destinatarios al comportamiento propio del cristiano. En este caso es del todo significativo esta parte parenética aquí en la carta a los Romanos, porque aquí Pablo no puede hablar con la autoridad del fundador de la comunidad, como en otras cartas, ya que él no ha fundado la Iglesia de Roma. Pablo tiene más autoridad pues, con Tesalónica o con Corinto o con las otras comunidades paulinas suyas. Ahí tiene con Galacia, les corrige y tiene, bueno, puede argumentar desde su categoría de fundador de la comunidad, pero aquí no. Aquí se dirige a una comunidad que no es, entre comillas, paulina, que no la ha fundado él. Por tanto, cuando les exhorta a comportarse bien, no lo hace con la autoridad del fundador de la comunidad, porque no lo es, pero sí lo hace, les exhorta al buen comportamiento y al comportamiento propio del cristiano como consecuencia de la doctrina. Es decir, si tú, cristiano, has renacido de nuevo en Cristo, tu comportamiento tiene que ser este. Te lo diga yo, Pablo, o te lo diga quien te lo diga. En este caso te lo dice Pablo, un hermano, no fundador de la Comunidad de Roma, pero sí un hermano que al hablarte de Cristo y del Evangelio de la gracia, te exhorta paternalmente y fraternalmente a vivir de una manera determinada. El amor es la plenitud de la ley, dice Pablo. Por eso debe ser la divisa del cristiano y de la Iglesia en su conjunto. Ahí está. ¿Cuál es la rúbrica, la firma que autentifica la verdad de nuestra transformación en Cristo? El amor. Las obras del amor, las obras de la caridad. Ahí es donde se va a notar que efectivamente hay un cambio sustancial en el cristiano. La vida cristiana debe ser culto perfecto a Dios. Es el culto mejor a Dios debido. Una vida cristiana auténtica desde la caridad. Los dones individuales que cada uno recibe como fruto de la gracia de Dios están al servicio de todos. Y la espera inminente del Señor no desliga al creyente de sus deberes. Todavía seguimos en esa esperanza escatológica inminente. Bueno, pues esta espera del Señor no desliga al creyente de sus deberes, de comportarse bien y de llevar adelante sus deberes cristianos. El cuerpo, es una reflexión que nos hace aquí también la carta de los Romanos, San Pablo, es esa realidad personal que permite al hombre, al ser humano, entrar en contacto con su entorno y es instrumento y lugar de culto espiritual a Dios. Por tanto, una visión del cuerpo muy positiva, muy positiva. Muchas veces la Iglesia, pues hemos, no sé, quizá por influencia platónica, hemos desligado del cuerpo del alma y hemos potenciado el alma y hemos denostado el cuerpo. Pues no. Para Pablo, que es un hombre bíblico y por tanto una antropología unitaria, somos cuerpo-alma, más que cuerpo y alma, como dos realidades separadas y dos realidades que están interconectadas, cuerpo-alma, ¿no? Pues el cuerpo tiene su valor, es instrumento y lugar de culto espiritual a Dios. Es templo del Espíritu. La vida auténtica del creyente es el culto mejor a Dios, la vida auténtica, vivida en autenticidad. La fraternidad debe ser muy tenida en cuenta en la vida de la comunidad cristiana. La bondad del cristiano
debe también manifestarse con los de fuera de la Iglesia y con los enemigos. Este amor se expresa ad intra y ad extra de la Iglesia, es decir, hacia adentro, vinculándonos como hermanos en la comunidad cristiana, y hacia afuera, considerando a los demás también hermanos, y a los enemigos perdonándoles, tratándoles con amor. En cuanto a la vida social, también San Pablo en esta carta a los romanos da unas recomendaciones. Dice, el cristiano, aunque es ciudadano del cielo, viva en concordia y respete la autoridad civil como buen ciudadano. Bien, pues hasta aquí la carta a los romanos. Hasta aquí la carta a los romanos. Tenemos todavía tiempo y vamos a pasar a otra carta de San Pablo, la carta a los colosenses. Bien, como veis, la carta a los romanos es una carta densa, es una carta muy importante, una carta interesante, donde, como digo, la doctrina paulina está toda contenida en esa reflexión preciosa sobre la gracia. Ahí, desde esa teología de la gracia, pues está contenida toda la cristología, toda la soteriología paulina, es decir, bueno, si queremos conocer en plenitud y rápidamente la teología de San Pablo, pues de lleno a la carta a los romanos. Bien, vamos a introducir la carta a los colosenses. Con esta concluimos la sesión de hoy. Ya nos quedaría para la última sesión la carta a los efesios y las cartas pastorales, que son la primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, con las cuales concluiríamos este curso sobre San Pablo. Vamos, por tanto, con esta carta a los colosenses y la carta a los efesios, lo que ya la veremos el próximo día, porque cambian un poco el registro temático de las cartas paulinas. Hay un tema nuevo, interesante, debido a una situación diferente que se aborda en estas cartas que ahora comenzamos a estudiar. Bien, las cartas a los colosenses y a los efesios son denominadas cartas de la cautividad, dado que Pablo aparece en ellas como prisionero de Cristo. Así aparece en Colosenses 4, 3, 10 y 18, y en Efesios 3, 1, 4, 1 y 6, 20. Este dato no es exclusivo de ellas, es decir, no son las únicas cartas, la carta a los colosenses y la carta a los efesios, en las que Pablo aparece prisionero. También aparece en Filipenses, en Filemón, como ya tuvimos ocasión de estudiar, y en Segunda Timoteo. Pero la cercanía de Colosenses y Efesios, en el plano teológico y literario, las asocia a estas cartas en el tiempo. Bien. La carta a los colosenses es una obra cuidada y estudiada. Lo mismo que hemos dicho de la carta a los romanos, es una obra que Pablo ahí concienzudamente pues, redactó, pues la carta a los colosenses también, una obra cuidada, estudiada, y sale al paso de unas inquietudes nuevas. Por eso digo que cambian el registro. Antes, la inquietud principal de las cartas que hemos estudiado hasta ahora es el tema de los cristianos que proceden del judaísmo y esos cristianos judaizantes que están constantemente reclamando la circuncisión, reclamando las prácticas judías, y Pablo decía, por favor, que eso no forma parte ya de la novedad cristiana y tal. Bueno, ahora se añade un elemento nuevo, ahora hay otro peligro. Es el peligro ya no tanto del judaísmo o de el tema este de la ley, de la circuncisión, de las prácticas judías, sino de las primeras herejías cristianas. Comienza a darse un peligro, que es el peligro de distorsionar la doctrina cristiana. Y ante esto, pues, ante esta nueva situación que vamos a ver ahora en qué consiste esa distorsión del mensaje cristiano, pues entra de lleno la carta a los colosenses y la carta a los efesios para corregir estos desvíos doctrinales y asentar a la comunidad cristiana en la verdad del Evangelio. Como veis, siempre la vida cristiana pues tiene estos peligros de desviaciones morales o de desviaciones doctrinales. Por eso, siempre ya desde el inicio de la época apostólica, pues ahí están los apóstoles y sus colaboradores, pues siempre intentando dirigir a la comunidad cristiana
para que no pierda el rumbo de la verdad, tanto en lo que cree como en lo que debe vivir. Bien, pues como digo, la carta es una obra cuidada y estudiada y sale al paso de las inquietudes surgidas entre los miembros de las comunidades de aquella región de Frigia. Colosas está en la zona del Asia Menor, sur de Éfeso, toda esa zona se llama Frigia. Está Colosas, Éfeso, Laodicea, Hierápolis, que son ciudades muy importantes y que tienen comunidades cristianas de efecto paulino, es decir, colaboradores de Pablo que han evangelizado toda esa zona. Bien, pues estas comunidades están ahora mismo en una situación delicada debido a las enseñanzas de algunos predicadores venidos de fuera. Dice Colosenses 2:8, vigilad para que nadie os seduzca por medio de vanas filosofías y falacias fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo. Aquí está la clave, en los elementos del mundo. ¿Qué es eso? Vamos de lleno a por ello. Comenzaban a surgir, ahí está, esta es la nueva situación que vive la comunidad cristiana. Ya no es el peligro, insisto, del tema de la ley o de la circuncisión. No, ese peligro parece que ha pasado, por lo menos para esas comunidades de aquella zona. Ahora hay un peligro nuevo. ¿Cuál es? El siguiente. Comenzaban a surgir creencias y prácticas sincretistas, en las que junto al Evangelio, recibido por la predicación apostólica, se dejaban sentir influencias de la apocalíptica judía y de corrientes mistéricas helenísticas ligadas a la gnosis. Padre, ¿qué es esto? No os preocupéis, que lo vamos a explicar paso a paso. Muchas religiones de corte mistérico, griego, en toda esa zona. Bueno, pues elementos de otras religiones se mezclan con el Evangelio, con temas de apocalíptica judía. Hago un cóctel y me sale una cosa nueva, horrorosa, que es como un coronavirus que empieza a afectar a todas esas comunidades. Esto lo habéis oído hablar, es el gnosticismo. Estamos en los inicios del gnosticismo, que es una herejía muy grave y que verdaderamente causó mucho impacto en las comunidades cristianas y ante lo cual la Iglesia tiene que reaccionar pronto y firmemente para poderla erradicar de las comunidades cristianas. Bien, ¿qué es la gnosis? La gnosis, de ahí gnosticismo, se presentaba a sí misma como una sabiduría más elevada. Gnosis significa conocimiento, sabiduría. Bueno, pues una sabiduría más elevada, superadora de todas las religiones. Como una religión nueva que vamos a hacer a base de cachos. Un poquito de aquí, un poquito de cristianismo, un poquito de judaísmo, un poquito de la religión de los misterios de Eleusis, un poquito de platonismo, un poquito de no sé qué, un poquito de corriente de aquí y, como digo, un cóctel explosivo. Postulaba que el mundo y la historia dependían de poderes, atención, sobrehumanos, inferiores al verdadero Dios, a los que todas las cosas estaban sometidas. Imaginémonos, arriba del todo, el mundo de Dios, Dios, y abajo estamos nosotros, el mundo de los hombres. Y entre medias hay, según esta gente, según los gnósticos, hay un conjunto de seres medio divinos, inferiores al verdadero Dios, que están ahí y que influyen negativamente sobre el mundo de los hombres, sobre nuestro mundo. Bien, solo aquellos que conocían este mundo podían tener a todos estos semidioses a su favor y evitar su influjo. De ahí el conocimiento, gnosis. La gnosis es el conocimiento de este mundo inferior a Dios que nos está afectando. Entonces, si yo conozco bien ese mundo y por ese conocimiento, pues me uno
a esos dioses o semidioses que hay por ahí entre el mundo del Dios verdadero y entre nuestro mundo, pues entonces les controlo y ya pues así el influjo negativo que puedan tener sobre mí, sobre nosotros, pues queda neutralizado a través de ese conocimiento, de esa gnosis, conocimiento de estos seres infradivinos que me pueden afectar. Conociéndoles, bueno, pues entonces ya me salvo y por tanto y me atraigo, por así decir, el favor de ellos, evitando así su influjo negativo. Como veis, es una cosa verdaderamente extraña. Pero bueno, esta era la gnosis. Y esto empieza a causar furor entre algunas comunidades cristianas. Entonces, bueno, pues ahí entra de lleno la enseñanza de la carta a los colosenses para desmantelar esta barbaridad, ¿no? Bien, de ahí que el conocimiento gnosis de ese mundo sobrehumano fuese medio de salvación. Claro, si yo conozco este mundo sobrehumano y conozco a estos diosecillos y a esta gente que anda por ahí, pues entonces al conocerlos, pues yo les controlo y por tanto, bueno, les controlo, por lo menos vamos a decirlo así en un lenguaje que lo entendamos, me hago amigo de ellos y entonces pues la influencia de ellos sobre mí será positiva y no negativa. En las sectas gnósticas se creía que solo los iniciados estaban salvados por el conocimiento de esos misterios divinos y por tanto les insertaba en la verdadera patria de esos misterios, el mundo que llamaban de la plenitud divina, el pleroma divino, que era ese inframundo que había debajo de Dios, por así decir, y por encima de nosotros. Y para la iniciación se imponía un itinerario verdaderamente rigorista, ascético, muy ascético. Algunos, este es el problema, pretendían conciliar la gnosis, el gnosticismo, estas ideas, con el cristianismo. Y así, para los gnósticos, importante esto, Cristo era uno más de seres divinos que constituían el pléroma, es decir, todo ese mundo de diosecillos que había debajo del mundo de Dios. Cristo sería pues uno más, una emanación más de Dios, un diosecillo más de estos que hay y que constituyen el pleroma divino. Pues, evidentemente no, es una idea absolutamente errónea y que por lo tanto la carta a los colosenses entra de lleno a corregir. Consideraban la realidad divina con una fuerte contraposición entre lo que está en el ámbito del Dios verdadero, desconocido, y lo que está en el ámbito del Dios inferior, del demiurgo, o de todos estos dioses, todas estas potencias que dominan el mundo. Por eso, bueno, pues ese ascetismo rígido, a través de ese ascetismo, pues yo me inicio en el conocimiento, en la gnosis de este mundo, de tal forma que, como hemos dicho, no me afecte ni me influya. Bien, para hacer frente a estas ideas erróneas se compone esta carta de gran hondura teológica, pues profundiza en temas capitales del misterio de Cristo. ¿Qué va a decir la carta a los colosenses? Pues que Cristo es la cabeza de todo y es superior a todo. Cristo no es un diosecillo más, es el Hijo de Dios y en él habita toda la plenitud de la divinidad. Son afirmaciones cristológicas rotundas que vienen a eliminar todas esas fábulas. No existe ese mundo de semidioses ni cosas de esas. Ni Jesucristo puede ser uno más de ese mundo. Existe Dios y existimos nosotros que nos ha creado y este mundo que además es obra de Dios y por tanto no es materia mala, es materia buena que Él además ha redimido del pecado en Cristo a través de Cristo que es su Hijo y en el que habita toda la plenitud de la divinidad y es cabeza de todo. La gran enseñanza de la carta a los colosenses es una enseñanza cristológica y es Cristo cabeza, cabeza de la Iglesia, cabeza de todo el cosmos, de toda la realidad y cabeza pues, y principio pues, de todas las realidades temporales. Cristo, cabeza absoluta de todo cuanto existe. Y de esto pues hablaremos, si Dios quiere, en la próxima clase, terminando la carta a los colosenses y estudiando la carta a los efesios, que habla prácticamente de lo mismo.
Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Ahora me toca a mí ocupar este sitio. Muchísimas gracias, padre, por la magnífica lección paulina, ¿no? Y recordaros que la próxima sesión, la sexta y última, es el día 24 de marzo. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y buenas noches. Nos vemos el día 24. Gracias.